En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos fundaste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y la ciencia de Dios que en ti se oculta. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guía con nuestros pasos, ilumine nuestras sendas hasta que alcance la vida y se existen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues vamos con la última lección del curso, que es la última lección del libro rojo que tenéis, que son las conclusiones que se desprenden y que yo había pensado poneros lo de examen final con el libro. Esa fue mi primera idea. Que se lo preparen un poco y ven si son capaces de hacer un resumen mejor que el que hace el libro al final. Se me pasó por la cabeza, pero digo, no, mejor que no. Con todo lo que tenemos que hacer. Con todo lo que tienen que hacer, sí. Adolfo, ¿deberes para vacaciones? ¿Deberes para vacaciones? Sí, luego los pondré al final. Sí. Los deberes al final. El primero es entonar el mea culpa. ¿Por qué? Pues porque fue mi cumpleaños ayer, que a uno le da por cumplir años, fíjate qué tontería, ¿no? No se dice, bueno, sí se puede decir, 13, cumplo 13, 7 y 6, 13, jovencito. Entonces, que os debo un bombón, a ver si el lunes que viene no se nos olvida. Muy bien. Hasta que hayamos Angelito todavía te quedan Pues muchos. muchas gracias. No, ya estuve hablando con él y me dijo, solo 24, Adolfo, eso llega en un momento. Bueno, vale, pues bueno que tú me animes, le dije. Muy bien. Es una buena cosecha, ¿eh? Una buena cosecha. Al terminar esta exposición de conjunto de lo que es la Biblia, Cristo, la Iglesia, caemos definitivamente en la cuenta, eso ya lo anticipaba yo el lunes pasado, que la solución única, atenderme, la solución única de todos los problemas es Cristo. Si estamos convencidos de eso, seguro que es un acicate más en nuestra vida. En primer lugar, la Iglesia nos descubre la situación del hombre actual, empobrecido, angustiado, al sentirse lejos de Dios. Y en segundo lugar, la Iglesia nos muestra con la palabra de Dios, como hoy, al igual que al hacer su aparición por primera vez el Evangelio en el mundo, que Cristo es la solución única, pues es la sabiduría y la belleza, es la verdad y el amor de Dios, verdad eterna y verdad inmortal, que no perece por muchos años o muchos siglos que siga este mundo, esto no dejará de ser verdad. Hay en el libro una serie enlazada de citas del Concilio Vaticano II que están también escogidas, que yo la voy a leer sencillamente. Son todas de la Gaudium et Spes, de la Constitución, Gozo y Esperanza. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinada hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. A continuación, nos habla de cómo está el mundo hoy. El mundo humano se halla en un periodo nuevo de su historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados,
que progresivamente se extiende al universo entero. Y dice, estos son los rasgos más sobresalientes del mundo actual. Veréis que estamos todos de acuerdo con ellos. Nunca ha tenido el hombre un sentido tan agudo, tan despierto de su libertad, y entre tanto surgen nuevas formas de esclavitud social y psicológica. No quiero recurrir a ejemplos, pero basta coger el periódico de cada día y empezar a leerlo con un poquito de detenimiento para darse cuenta que efectivamente esto es verdad. Son muchísimos los hombres que en su vida están tarados por el materialismo práctico. Esto dice la Gaudium et Spes. O sea, ¿qué importa? Lo material, el carpe diem, el vive y ahora, consigue todo lo que puedas, cuanto más puedas mejor. Robar, bueno, eso depende de donde te pongan, pero si puedes, pilla. Esta es la mentalidad. El objetivo, el dinero y el bienestar. Como dice, el materialismo práctico. Y muchos se desentienden de su íntima y vital unión con Dios, o lo niegan en forma explícita. Y este ateísmo es uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo. Consecuencia, desequilibrio general del mundo. Razón, se busca con insistencia un orden temporal más perfecto sin que se avance paralelamente el mejoramiento de los espíritus. Parece que es como si de repente a todos nos hubieran arrancado nuestra parte espiritual y todos nos movemos en un mundo material, cada uno como mejor puede, pero que hasta los católicos se nos olvida con demasiada frecuencia que tengo un alma y que ese es mi principal negocio, salvar mi alma. Solución que propone aquí el libro: renovar al hombre según Dios, claro. Es la persona del hombre la que hay que salvar, es el género humano el que hay que regenerar, es la sociedad humana la que hay que renovar, es por consiguiente el hombre, pero el hombre todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad. Porque, sigue diciendo el concilio, en la unidad de cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, es una síntesis del universo material, el cual alcanza por medio del hombre su más alta cima y alza la voz para la libre alabanza del Creador. Así pues, hay que renovar al hombre según Dios. Ahí tenemos el modelo. Jesucristo se hizo hombre, se hizo uno de nosotros para tener el espejo más perfecto en el que mirarnos. No hay otra solución que encaminar el hombre hacia Dios, porque además esa es la inclinación innata dada al hombre por Dios, como profundamente indicó San Agustín y cita al concilio: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón no puede hallar reposo fuera de ti. Y es que la dignidad de la persona humana se funda en su orientación hacia Dios. Y el concilio sigue diciendo, nos habla sobre este punto con toda claridad. En el 19 de la Gaudium et Spes dice: la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. La razón más alta de nuestra dignidad como personas, como hombres, es la unión con Dios. No nos hemos parado a pensarlo. Las doctrinas y conductas contrarias a ese ideal privan al hombre de su innata grandeza. Dice en el 21 y un poquito más adelante: en realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Y en último término, la explicación de raíz clara y contundente de este hecho la encontramos una vez más en
en la Sagrada Escritura, en la Biblia, ¿no? Y nos limitaremos a copiar un párrafo de la Constitución completo de esta del Vaticano II, que decía el Gaudium et Spes, o gozo y esperanza. La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, con capacidad para conocer y amar a su Creador, y que por Dios ha sido constituido el Señor de la entera creación visible, para gobernarla y usarla glorificando a Dios. Dice el Salmo, que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo de hombre para que te cuides de él. Apenas lo has hecho inferior a Dios, o coronarlo de gloria y esplendor. Tú pusiste sobre la obra de tus manos todo puesto por ti bajo sus pies. Ese es el encuadramiento real del problema. Y ante ese problema, que consiste en encauzar todo el ser humano hacia Dios, la única solución es Jesucristo. Dios visible entre nosotros. Dios hecho hombre como nosotros. Estar animado del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, como dice Romanos, supone haber aceptado la verdad, la enseñanza del mismo Cristo en todo cuanto nos dice Él. Él, que es la palabra del Padre, Él, que es la verdad misma del Padre. La verdad de Cristo aceptada es la que purifica el alma, dando paso a la fe, o sea, todo cuanto Cristo es y dice. Y el primer paso de aproximación a Cristo es la aceptación de su voluntad. Primer paso que se da bajo el impulso del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, como dice Juan en 14:16. Esa verdad es la piedra básica de esta construcción sobrenatural. Es la raíz profunda de este árbol gigante que es la Iglesia. En fin, yo creo que ir repitiendo las palabras que dice el concilio nos ayudará leyéndolas nosotros mismos, despacito ahí, haciéndolo nuestro. Pero os sigo diciendo alguna cosilla más. Cristo, o mejor dicho, enunciamos ahí, cuando le pregunta aquel doctor de la ley a Cristo que cuál es el mandamiento mayor de la ley, Cristo no se limita a darle un solo mandamiento, que le da dos. Saca el primero, que era fácil y entendían todos, y el segundo lo rebusca. Cristo lo tenía claro, pero me refiero que no está tan a las claras como el de el primer versículo del Éxodo 20:12, ¿no? Cuando dice aquello de que amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. Y no se calla ahí, le sigue diciendo al doctor de la ley. El segundo, semejante a este, es: amarás al prójimo como a ti mismo. De esos dos preceptos pende toda la ley y los profetas. Todo de este único mandamiento que se lo da el Señor desgajado en dos. Y es tan importante el amor al prójimo que sin él no hay cumplimiento del mandamiento. Esto sale a relucir muchas veces. Yo mismo creo que lo habré dicho aquí 20 veces, ¿no? Es la cruz, el amor a Dios y el amor a los hermanos. Y no podemos andar por ahí con una cruz sin un palo. Que no, que es la cruz completa. Y sobre esto, desgraciadamente, y en la historia, se ha incidido o más en un aspecto o más en otro. Y no hablo solo de los creyentes bautizados, matizando, bautizados más que creyentes. Porque si eres bautizado y creyente, implica que te haces cargo de toda la doctrina de Jesucristo completa. El palo de arriba y el palo atravesado. La cruz completa. Amor a Dios y a los hermanos. Pero hasta el punto de que son los deberes
que nos ha puesto Cristo para el día de la verdad. Por lo que dice San Juan de la Cruz, en la tarde de la vida se nos examinará del amor. Y cuando empieza a decir quién es mi prójimo, o lo que Cristo pide cuentas, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo ves? Si yo no he ido a la cárcel, si yo no te he dado de beber, cada vez que hiciste una de estas cosas con uno de mis hermanos, conmigo lo hiciste. Claro, se nos olvida que en los hermanos está Dios. Esa es la verdadera tragedia de nuestra vida. Yo me miro a mí y veo que soy una pobre calamidad y que en muchas ocasiones pues no reparo en esta verdad tan transparente, ¿no? Cristo antepone el amor al prójimo. Esto también es importante en el resumen que nos hace el libro, ¿no? Cristo antepone el amor al prójimo a los actos de culto a Dios. ¿Qué me dices? ¿De verdad? O sea que, pero más importante que ofrecer la Santa Misa, más importante que ir poniendo cada uno de vosotros, el ir a hacer la adoración, el ir a hacer la oración de alabanza, el culto a Dios por detrás de esto. Pues sí, esto es así, ¿no? Principalmente a los judíos, que le escuchaban y eran tan estrictos en todo lo que supone el respeto externo y oficial a Dios. El caso impresionante de que a Dios le interesa más el amor al hermano que al propio culto que se le tribute a él. Cuando Jesús está hablando a las muchedumbres, nos lo cuenta San Mateo en el Sermón de la Montaña, y hablando precisamente de la amplitud del quinto mandamiento, que mira todas las relaciones esenciales con el prójimo, añade: si vas pues a presentar una ofrenda ante el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Ni tu culto le interesa a Dios tu Padre si has ofendido en algo voluntariamente a tu hermano, que es también su hijo. Este es otro aspecto. Que el otro, ese que es mi hermano, tiene por padre el mismo que yo. Es mi mismo Dios Padre. Las obras de amor van a ser la ley suprema del juicio. Lo decía también estos días de atrás, por eso esto es un poco resumen, ¿no? Que la maleta que tenemos que preparar para cuando el Señor nos llame allí son nuestras obras. Hay otra pasaje en la Escritura en que viene a decir de eso, pero de manera explícita, ¿no? Señor, si comimos contigo, si estuvimos en las plazas, si predicamos en no sé dónde, si di no sé cuántos cursos de Biblia, y llevo yo, Padre, llevo en fe católica desde que me conozco, y estudiando la palabra de Dios, y dando charlas, y mira, todo eso no me sirve para nada. No es que sirve. Lo dice muy parecido, ¿no? Dice, que me he perdido. Si vas, esto ya lo he dicho. La ocasión más solemne en que Cristo ha hablado de esta materia es cuando nos da la norma de Él para juzgarnos. En el final de la vida, nos lo cuenta evangelista Mateo, en aquel último gran discurso, en vísperas de su muerte, nos asevera que esta será la regla suprema que empleará para juzgar nuestra conducta: el amor que hayamos tenido a nuestros hermanos. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, ya lo sabéis, ¿no? Parece como que a Cristo no ha de tener presente sino este comportamiento nuestro con los demás. Él se ha identificado plenamente con todos y cada uno de nosotros, todos los que han pasado a nuestro lado en la vida, y aún apurando más, podríamos decir que el premio o castigo será
por actos de superrogación, pero en la línea del amor. Aparentemente, no por actos irresponsables de obligación estricta. Y si aún queremos más, el castigo máximo se deberá a los pecados de omisión. Por no haber amado a mi hermano, yo seré privado para siempre del amor de Dios. Claro, lo que no hiciste con este, lo que dejaste de hacer, en eso llevan mucha razón los que hablan del carpe diem, en el sentido este de la observancia, ¿no? Cada día implica vivir el momento, dice el carpe diem, como si fuera el último. Vive el momento presente. Pero la clave está en cómo lo vivo. Porque ahí viene la segunda parte. El gran problema para todos nosotros es que ese momento se pasó. Y ya no he podido hacer esa buena obra que tenía que hacer, ni dar el consejo adecuado, ni ayudar lo necesario y correspondiente en ese caso. ¿Por qué? Pues ya lo haré mañana. Si no, no pasa nada. Si pobres hay muchos, si iríamos autojustificándonos en cada ocasión con los pecados de omisión. Esto es muy grave. Es muy grave y yo me pongo el primero. Porque eso es lo más fácil. El no hacer nada, porque bueno, otro lo tendrá que hacer, o a lo mejor no me corresponde. En una palabra, hay que estar con la antena bien puesta. Hay que estar bien conectado al Espíritu Santo, a Jesucristo, para tener muy claro lo que supone esta ley del amor. Es Jesús mismo quien nos dice que precisamente el amor, con esos quilates que él demuestra, que es el que ha de ser distintivo del cristiano en el mundo, es este. Dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos para con otros. Y no será ni la pobreza, ni la austeridad, ni la obediencia, ni alguna otra virtud, que también, que todas están implicadas, ¿no? Todas ellas serán necesarias para conseguir ese fruto. Pero en realidad, de verdad, no serán sino un medio. El distintivo sublime, del que conoce y sigue a Jesús será el amor a cuantos le rodean, que son imágenes vivientes del mismo Cristo. Y una promesa que nos hace aquí, y es que ese milagro es el convertir al mundo. En ese superar todo egoísmo, el auténtico milagro del amor de unos para con otros, no precisamente por motivos humanos, materiales o sensibles, que podría llegar hasta a ser un egoísmo refinado, ese precisamente será el gran milagro que pruebe al mundo que Cristo es Dios y que nosotros poseemos su verdad. Jesús mismo nos lo dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad y conozca el mundo que tú me enviaste, unidos por amor y posponiendo por amor a los hermanos el propio interés. No habrá otro milagro mayor, seguro. No habrá otro medio más eficaz que ese milagro de superación de nuestro propio yo, de nuestro propio egoísmo, para convertir al mundo. Este milagro supremo es el que probará la misión divina de Cristo, la verdad de su evangelio y la autenticidad de su amor. Síntesis, así es como se llama el libro. La vida de cristiano, vida de amor. Si quisiéramos resumir en una sola frase lo que, según el Nuevo Testamento, habría de ser la vida del cristiano, podríamos condensarle en aquel supremo consejo de Pablo a los fieles de Éfeso: vivid amando. Se lo dice así, en modo imperativo: vivid amando. Es el fruto. En la primera encíclica sobre la Iglesia, la carta que dirige desde el cautiverio a sus queridos discípulos de Éfeso. Viene a decir, con otras palabras, San Pablo a los efesios que
una verdad con otras palabras, ¿no? No seamos ya niños que vacilan y se dejan llevar de todo viento de doctrina, sino que abrazados a la verdad, por todo crezcamos en la caridad, adhiriéndonos a quien es nuestra cabeza, Cristo. Capítulo 4 de los Efesios. El ideal de Cristo fue crear una gran familia. Su Padre, nuestro Padre, su Espíritu, nuestro Espíritu, y Él, Cristo, nuestro hermano modelo en que nos vayamos transformando a diario. Podríamos resumir todo en aquella frase atribuida a San Agustín: Cristo no fue necesario sino para enseñarnos el amor. ¿Pudo Dios habernos enseñado de otra forma las verdades que hay que creer y los ritos que hay que practicar? Las diversas virtudes podríamos haberlas aprendido de otra manera, en actos heroicos de otros hombres. Pues mirad, la profundidad y anchura inmensa de este amor que Cristo nos pide, forzosamente teníamos que haberla visto en Él, pues de otra forma no nos hubieran cabido ni en la cabeza ni en el corazón. Hay los que no conocen a Cristo, los que no han oído hablar nunca de Cristo, cuando se enfrentan o se ponen a leer seriamente el Evangelio por sí mismos, es que no cabe mayor, es que no hay ningún superhéroe, por mucho que se precie, que llegue al papel de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Forzosamente teníamos que haberlas visto en alguien, y ha venido Él y Él nos ha demostrado cómo hay que ser y cómo hay que comportarse. Unidos a Cristo en la verdad, fundidos, siendo una sola cosa con Él, con Cristo en el amor, en la caridad, y por último, volcados hacia los hermanos para ser una sola cosa con todos, la suprema aspiración del corazón de Cristo. Y hasta aquí el resumen de nuestro libro de síntesis. Es todo el precioso. Esta última lección es más para que la interioricemos, porque es un resumen precioso en base a lo que es Cristo y lo que ha sido el curso, lo que hemos visto que es y quiere que seamos nosotros. Y ahora, en estos minutillos, quería deciros dos cosas. Una, daros la noticia de que el próximo lunes, en la Eucaristía, después de la homilía, es decir, antes del ofertorio, vamos a tener, después de muchos años, nueva imposición de taus, y hay 3 aspirantes que pensamos que reúnen las condiciones, o así en petit comité nos hemos manifestado en la Junta, y si Dios quiere recibirán la tau. He estado un segundito hablando con ellos por explicarles mínimamente en qué consiste, pero a todos vosotros os quería decir 2 cosas. Una, recordaros de dónde viene nuestra tau, y otra, leeros el resumen de lo que implica ser miembro de Fe Católica, lo que implica ser receptores de la tau. La tau implica la adhesión a Fe Católica de modo oficial, con solo 2 requisitos al alcance de cualquiera. Primero, ser un cristiano coherente con su fe de bautizado, y 2, ser amante de la palabra de Dios. En este segundo requisito no hay límite, es la generosidad de cada cual la que marca el hasta dónde uno quiere llegar en este seguimiento. Escuchar la palabra de Dios, que es lo que estáis haciendo la mayoría, escucharla y leerla, que la debemos hacer todos, escucharla, leerla y difundirla con nuestras vidas, testimonial, y escucharla, leerla y difundirle en alguna tarea específica dentro de la Asociación de Fieles Fe Católica, tales como cursos de lectores, charlistas, especialistas,
en parroquias, en centros, en la radio, atención a hermanos separados si alguno te llega, contestación de cartas o consultas o aclaraciones, así como tareas de servicio de cualquier otro tipo, llamémosle oración, secretaría, limpieza, sacristanía, recepción y cualquier otra tarea que en el ámbito de la asociación pública de fieles y de la parroquia o diócesis cumplamos el lema. El lema nuestro de Fe Católica es trabajar por Cristo y el Evangelio. Es la palabra, es una cita de Marcos que el padre Sánchez de León, fundador, cogió como emblema, ¿no? Trabajar por mí y por el Evangelio, como dice Marcos, ¿no? Ese es el lema de nuestro apostolado. ¿Cómo lo hacemos? Pues aterrizarlo cada uno como quiera o como pueda. La oración, por supuesto, que no falte. La Eucaristía, por supuesto. Asistencia a cursos. Comprometernos a formarnos. Algún retiro. Ejercicios espirituales. Y un larguísimo etcétera. Eso es el compromiso de la imposición de Tau. Como veis, muy fácil, pero hay que estar en ello, ¿eh? Hay que procurarlo. Ahora, os digo de dónde proviene nuestra Tau, que no es la Tau de la Orden Tercera Franciscana, que sabéis que es lisa y es una TT, ¿no? Esta T nuestra, que la habéis visto ya en publicaciones, en más sitios, no hace falta que la pico o la pinto, no. Nada. La tengo aquí. ¿Eh? La que tiene Carmen. Y la que teníamos Katy y yo cuando nos casamos, que ya nos la habían impuesto, ¿no? Es una T con un ancla. Ese ancla equivale, mejor os lo leo. En Apocalipsis 7:24, os recuerdo la cita, dice: luego vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello de Dios vivo. Y gritó con voz fuerte a los 4 ángeles a quienes había encomendado causar daño a la tierra y al mar. No causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Tener nuestra Tau implica ser testigo de Cristo y ser como tal testigo de Cristo, no sé, la palabra lo dice, ¿no? La T es, la Tau, es la última letra del alfabeto hebreo, 19ª letra del alfabeto griego, que corresponde a la que nuestro alfabeto se llama T, pero también es señal o signo o símbolo, conocida sobre todo en el ámbito franciscano. San Francisco, profesaba una profunda devoción al signo Tau, del que hablaba el profeta Ezequiel. Cuando volvamos a los profetas ya os diré la cita, está en el capítulo 9, ¿no? Yahvé llamó entonces al hombre vestido de lino que tenía tal, etcétera, etcétera. Bueno, pues nuestra Tau, además de esta simbología de marcado o sellado, tiene otra, y es la de testigo, T de testigo, y de pertenencia. Eso quiere decir el ancla en la iglesia, la parte de abajo, ¿no? Testigos de Cristo y anclados en la iglesia. Es nuestro distintivo. Y en consecuencia, ostentarla significa compromiso. ¿Con quién? Pues con el de siempre. Con Cristo, del que intentamos ser testigos de verdad en su iglesia, de la que nos sentimos hijos, pero pequeñitos, ¿no? Comprometidos, eso sí, en la difusión de la palabra y de su evangelio. ¿Mediante qué instrumento? Esta asociación de fieles Fe Católica. Vale, si tenéis alguna duda más, o sea, podemos incidir más. Pero a grandes rasgos eso es lo que debíamos recordar, todo lo que ya la tenemos impuesta, los que la van a recibir el próximo lunes si Dios quiere, y los que en el futuro quieran adherirse al apostolado de Fe Católica. ¿Vale? Pues venga, empezamos a la Virgen y nada. Virgen, de Dios de santos y
despierta a los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte, ilumina los espíritus sin que haya tinieblas, reflejando en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concédenos esta vida de la gloria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se sobrecrecen con tantos estragos, mas con tu manera nos unimos en el cerro. Él que conoce el poder de tu bien y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén.